Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu nos ayude, hermanos, siempre en este caminar. Damos gracias a nuestro Dios que en su paciencia, en la bondad de nuestro Padre bendito, siempre nos da la oportunidad, queridos hermanos, de reivindicar nuestra vida, de ponernos a cuentas. Nos da la oportunidad de hacer las cosas correctamente, que eso es lo más rico en el Evangelio, hermano, tener siempre la oportunidad de hacer algo correcto. Siempre nos da la oportunidad nuestro Dios, hermano, de poner en orden nuestra vida. Siempre nos da la oportunidad nuestro Señor de hacer las cosas correctamente. Por eso es grande la misericordia de Dios, porque nos da siempre la oportunidad. Siempre nos da la oportunidad de enderezar nuestra vida, de meditar, de realmente de volver a casa, hermano. Siempre es Dios bueno, siempre Dios es bueno. Y eso es lo que tenemos que apreciar, tenemos que valorar. Es lo que tenemos que cuidar nosotros, esa bendita relación para con Él. Hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta hermosa mañana. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, el tener en cuenta a Dios en nuestra vida diaria? Porque el Evangelio es vida diaria. ¿Qué tan importante es que tengamos un espacio, un tiempo para Él? Hay gente que no tiene tiempo para el Señor. Hay gente que no tiene un momento en su vida para con Él. Se levanta pensando, se levanta afanado, se levanta preocupado, se levanta estresado, se levanta, hermano, buscando, amando, deseando, todo menos a Dios. Pero ¿qué tan tiempo? Es importantísimo darle a Dios un tiempo, un momento en nuestra vida, un minuto, un segundo, aunque la Escritura nos enseña que lo mínimo que podemos darle a Dios es una hora. Porque nos podéis velar una hora, le dijo el Señor a los discípulos. Porque una hora puede salvarnos de muchas cosas, puede salvarnos la vida. Un momento que tengamos nosotros de buscar a Dios es algo que, hermano, nos va a traer muchísima bendición, a nuestra vida, hermano. Por eso, qué tan importante, vuelvo a repetir, hermano, que en nosotros siempre haya la disponibilidad, hermano, de tengamos siempre a Dios en nosotros, que tengamos siempre a Dios en nuestra vida, siempre un momento, es lo más maravilloso. Pero quiero hablarles un poquito sobre el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque quiero que entendamos que en este tiempo, queridos hermanos, vamos a vivir tiempos muy delicados, vamos a vivir tiempos muy especiales, tanto gloriosos en el Señor, tanto, hermano, tanto en el mundo espiritual, tanto en el mundo terreno. Nosotros tenemos que vivir tiempos gloriosos, pero también gente que vive tiempos angustiosos. Yo quiero hablarles un poquito sobre este tiempo, ¿verdad? El tiempo de Dios en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, de muchas luchas internas, donde mucho pueblo está perdiendo muchas luchas, donde mucho pueblo, hermano, se ha rendido a los problemas, se rinde a los problemas, donde mucho pueblo ha dejado de pelear, ha dejado de ganar victorias, en lugar de ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, siempre va hacia atrás. Ha puesto la mirada hacia atrás, ha empezado a caminar hacia atrás, le ha dado la espalda a Dios. La Escritura dice que la gente que le ha dado la espalda, dice en el Salmo 50,
14 nos enseña por qué el hombre le da la espalda a Dios, y dice porque no le gusta la corrección, no le gusta que Dios le cambie su dirección, su forma de ser, no le gusta que Dios intervenga en su vida. Hay mucha gente, hermano, que no le gusta que Dios intervenga en su vida. Él quiere hacer las cosas a su manera. Él quiere crearse una religión a su manera. Por eso en esta mañana, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le ofreces a Dios en este día? Hay gente que no le da tiempo a Dios, hermano. No le devuelve a Dios lo que le quita. Por eso Dios dice en Malaquías, ¿podrá robarme? ¿Podrá el hombre robar a Dios? Sí, el hombre sí le roba a Dios. Le roba el tiempo, le roba su día, le roba su momento. Por eso dice el Señor, ¿verdad? En el libro de Romanos 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? ¿O cómo es que a Cristo, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo? Somos contados como ovejas de matadero, y antes que estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. En este pasaje, una cosa es el amor de Dios hacia nosotros y otra cosa es el amor que le tenemos nosotros a Dios. Acá dice que el amor de Dios en nosotros siempre es fiel. Aquí está hablando del amor de Él, no de nuestro amor. Porque la gente dice amar a Dios, pero apenas hay una tribulación, hay una angustia, hay una persecución, un hambre, una desnudez, un peligro, una espada. Enseguida, queridos hermanos, mucha gente en el tiempo de la persecución que ya estamos, mucha gente va a abandonar al Señor. Mucha gente nada más tiene un problema, tiene una situación y ya no vuelve a los pies de Cristo. Mucha gente no enfrenta las situaciones, hermanos, se dejan vencer y simplemente terminan toda relación con Dios. En mi caminar siempre he visto que la gente nada más tiene un tantito problema y con quien se vengan primeramente, con quien, hermano, deciden no tener una relación, es con Dios. Deciden abandonarlo, deciden alejarlos, porque las cosas no les salieron como ellos querían. Todo hombre tiene luchas fuertes. Todo hombre, hermano, se enfrentará siempre a enemigos internos, a enemigos externos, a enemigos en su mente, en su corazón, hermano, que realmente lo va a tratar de que se salga, que abandone el camino de Dios. Pero Dios es fiel, nuestro Cristo es fiel, hermano. Dice que nada, cuando habla de lo espiritual, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles. Aquí está hablando de lo espiritual. Nada de eso va a separar, o sea, nos va a alejar de Cristo. O sea, aunque aparezcan la muerte, aunque aparezcan la vida de este tiempo, los ángeles, los principados, las potestades, ni las cosas que han de venir, ni las cosas que van a pasar, cuando estamos en Cristo, nada de eso nos va a separar de Él. Así que si se levantan, hermanos, los principados, los potestades, ni la huerta de demonios, estando en Cristo, nada ya nos separa. Somos de Cristo y para Cristo. Y nada del mundo espiritual, nada de las cosas creadas nos va a separar de Él. Claro que no, porque es el amor de los que nos tiene unidos. Por amor nos salvó, por amor estamos aquí, por su gran e infinita misericordia. Pero cuando habla quién, acá no dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte. Pero acá dice en el 35, ¿quién nos separará del amor? ¿Quién? Del amor de Cristo. ¿Quién? ¿La tribulación?
No está hablando de quién, está hablando de las consecuencias. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Dijo el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que separa? Entonces el Señor lo que nos da a entender que en vez de no son las cosas espirituales, sino son las cosas que nos pasan. Realmente es lo que nos separa a Dios. El hombre no puede tener un problema, no puede pasar una tribulación, un sufrimiento, un dolor o una enfermedad. De repente entra en una angustia, en una tristeza, entra en una soledad, se siente solo y de repente, hermano, ya no regresa a Dios. Se siente, hermano, que todo el mundo lo acusa, se lo señala y de repente ya no vuelve a Dios. Cuando habla de hambre, está hablando de necesidades, que no se cumplen sus necesidades, que no quiere, no obtiene lo que quiere. ¿De dónde vienen las guerras? No de vosotros mismos que batallan con vuestra alma, dice en Gálatas. Que nos separará de donde me falta, de donde está hablando de las necesidades. Me faltan necesidades en mi vida y tengo que irme, tengo que abandonar el camino. El Señor lo que estaba diciendo no está diciendo que las personas, está diciendo que son las necesidades, que el hombre se separa de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Todo el tiempo el hombre es contado, hermano, como un hombre que va directamente a la muerte. Siempre su vida es de muerte, porque Romanos 8:5 dice que todo aquel que piensa en la carne, hermano, dice que son pensamientos de muerte. Solo piensa en sí mismo, solo busca gloriarse en sí mismo, solo, hermano, busca sus necesidades, como que si no tuviera un Dios todopoderoso que pueda darle y proveerle. A la gente se le olvida que tan grande es nuestro Dios. Por eso, queridos hermanos, que estamos viviendo tiempos donde el hombre se está rindiendo, hermano. Imagínense cuando venga la marca de la bestia. Por eso mucha gente ya está siendo marcada, porque está abandonando el camino de Dios, está dejando el camino de Dios. Ya desde ahora, hermano, ya desde ahora están pasando cosas que quizás no te has dado cuenta. La Escritura dice, hermano, que cuando la iglesia sea arrebatada, cuando llegue el tiempo del tribunal de Cristo, el trono de Cristo, dice que se sentará a separar a las ovejas de los cabritos. Las ovejas para vida eterna, para el reino de Dios, hermano, y el infierno, hermano, para los cabritos, aquellos que no obedecieron, aquellos que se decían que son cristianos, que amaban a Dios, pero se fueron al lago de fuego, se fueron al infierno. Existe un infierno que es real, pero lo que quiero darles a entender hoy en esta mañana es que, hermano, es que hoy la gente está abandonando a Dios. La gente se está alejando de Dios. Puede ser por cualquier situación, hermano, está tomando una decisión. El Señor ya está separando desde ahora, así como llegará el día donde Él separará el trigo y la cizaña, al cristiano verdadero y al cristiano falso de una iglesia, de una congregación, de una denominación. Llegará un día donde habrá la separación. Muchos se confiarán, hermano, dirán, todos nos vamos con Cristo. Cristo viene por todos. Nos vamos a salvar todos. Es la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es que a Dios a todos amas. Es cierto, Dios nos ama, pero no nos ama como nosotros creemos. El amor de Dios representa el sacrificio de la cruz. El amor de Dios es una decisión. No es un sentimiento, no es una emoción como el hombre. El amor de Dios es una decisión. Por cuanto dice en Juan 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya nos dio su amor, Él ya nos demostró su amor y ya nos dijo de qué manera nos ama. Pero no hay otra manera de amor que tenga que ser basado en sentimientos y en emociones. Que diga, todo mundo dice Dios nos ama
yo creo en Dios, yo confío en Dios. Todo el mundo cree que por decir esas palabras van a ser salvos. La realidad es otra, es que Dios ya está decidiendo. Es lo que quiero que usted entienda, hermano, que nuestro Padre Celestial ya está decidiendo sobre los hombres. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, hermano, Cristo está en nosotros que nosotros en Cristo. No es lo mismo. Qué importante es saber que Él está en nosotros, que Él está en nosotros, que Él está por nosotros y Él está con nosotros. Hay que ser de Cristo para poder entender que Él venga a morar en nosotros, pero Él no quiere que nosotros creamos en Él. Él quiere que nosotros estemos en Él. Por eso la Escritura dice, queridos hermanos, que mi Señor Jesús, hermano, la gente quiere que Dios le haga un favor. La gente quiere, mi Señor Jesús, hermano, en esa cruz, Él dio la vida en esa cruz por la humanidad. El Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Él murió en la cruz por todos los hombres que habrían de creer en Él. No por todos los hombres, es diferente la situación, es diferente el lenguaje. Cristo murió por todos aquellos que iban a creer en Él. No murió por todos. No murió por todos. Murió por los que iban a creer en Él. Murió por los que lo iban a recibir. Murió por aquellos que iban a entregar su vida a Él. No murió por todos. No entregó su vida por todos. Y por eso aquí hay un engaño tremendo. Que la Escritura, que la gente dice, es que Dios nos ama a todos. Es que Dios, por eso dio su vida. Hay gente que defiende al satánico, defiende al brujo, defiende, hermano, a la gente que está completamente mal y que no está con Cristo. Los defiende, hermano. Los defiende dándole la razón, aunque doctrinalmente no lo tengan, aunque no hayan recibido a Cristo. Mira, hermano, la gente no se va a salvar. Mira, Dios es bueno. Quiero darle a entender algo. Acá dice que si nosotros preguntáramos, Señor, eres bueno, ¿cuánta gente, queridos hermanos? ¿Cuánta gente? Y da pena, da dolor, claro que sí. ¿Cuánta gente perdida? ¿Cuánta gente secuestrada? ¿Cuánta gente los están matando? Gente que en realidad hay gente que no tiene nada que ver, pero hay gente que está involucrada en esto. Entonces, hermano, usted dice, bueno, los niños, ¿qué tienen que ver los niños? Hermano, pero a veces los niños padecen por causa de lo que hacen los padres. Los niños son los que más padecen por causa de los padres. Pero aquí en Cristo, hermano, no es que Dios sea insensible al dolor humano. Porque Dios advierte al hombre, hermano. Pero la Escritura dice aquí que hay una ley en Dios. No se puede violar esa ley, dice en el libro de Lucas, versículo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que estaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice, o aquellos 18 en los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que estaba diciendo mi Señor Jesús? Le hicieron dos preguntas. Si esta gente no se arrepintieron, yo digo, dice que no, y añadiere que si no os convertís, también vosotros todos moriréis, dice la versión Fernández. ¿O creéis que aquellos 18 que murieron al derrumbarse la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén?
Pues yo digo que no, y añadiré que si no os convertís también vosotros todos moriréis. ¿Qué es lo que está? Entonces puso el ejemplo, Señor. Aquella gente que los matan, aquellos que los matan, dice, son culpables, son más culpables. Son más culpables que aquellos, hermano, dice que habitan en Jerusalén, que habitan en una iglesia, que están en una iglesia. Dijo, no, tanto la gente que muera de fuera y está dentro de una iglesia y no se arrepiente de sus pecados, todos van a ir al mismo lugar. Entonces quiere decir que hay gente dentro de la iglesia que no se arrepiente de sus pecados, sigue pecando, hermano, no ponen en orden su vida. Esto dice que piensan que van a irse con Dios porque están en una iglesia. No, dice que si no se arrepienten van a ir a terminar mal. Y luego dice, les habla de gente que está muriendo, hermano, por temblores, por los huracanes, por todas las causas de la naturaleza. El Señor dijo, y esos que mueren en un accidente, ¿qué pasa con ellos? Y el Señor les dijo, piensan que son mejores que los que son más pecadores que los que están en una iglesia en Jerusalén o en una congregación. Y Él se dijo, no. Y añadiré que si no se convirtieron, todos van a morir. Entonces, este punto es que hay gente que es confiada. Van a morir, van a ir al mismo lugar. No importa si están afuera, si están adentro. Si no se arrepienten de sus pecados y ponen en orden su vida, terminarán en el mismo lugar. Por eso dice la Escritura, hermano, hay gente que se separa de Dios, se aleja de Dios. Por eso desde ahora está viendo ya, desde ahora, mi Señor, nuestro Dios, hermano, hay quienes se agradan y hay quienes no. No hay acepción de persona para Dios, para todo aquel que hace lo bueno y para aquel que hace lo malo. No podemos nosotros hacer lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Si no hay una actitud de arrepentimiento, si no hay una actitud de mantenernos firmes en las cosas de Dios. Por eso, nuestro Señor Jesucristo murió por los hombres, pero por todos los hombres que iban a creer en Él. Porque vemos que gente que está muriendo todos los días por medio de los huracanes, de los terremotos, de las inundaciones. Están muriendo por la violencia. Se están matando solos. Ya no aguantan esta vida. Pero ellos no van a ir al cielo. Ellos van a ir a un lugar de tormento. Aún sea gente de la iglesia, si no pone su vida a tiempo. Por eso, hermano, por eso en segunda de Pedro 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. La intención de nuestro Padre Celestial de que mi Señor Jesús haya muerto en la cruz, hermano, es que no puede haber salvación en aquel que no la tiene, pero sí puede haber perdición en aquel que la tiene. Por eso hay mucha gente que debate sobre que si la salvación se pierde. Sí se pierde la salvación. Se pierde para aquel que no valora, que ya aún estando salvo, decida salirse, decida alejarse, decida apartarse, decida no querer nada con el Señor. Por eso dice que este es el pecado voluntario. Si pecar voluntariamente no es aquel que decidió ya no seguir en el camino de Dios. Es aquel que decidió no querer nada con Dios. Ese es el pecado voluntario. Por eso dice que algunos lo tienen por tardanza. Hermano, ¿sabe a qué va a venir el juicio? ¿A qué va a venir Cristo? ¿Tienes idea que va a venir Cristo? Cristo viene por dos cosas. Viene por su pueblo. Y la segunda, viene a dar gran tribulación, a traer juicios sobre aquellos que no se fueron. Por eso dice, hermano, que procedan. Cristo no viene, hermano, a otra vez estar con la humanidad. No, Cristo viene a traer juicio.
Porque cuando la iglesia sea arrebatada en los aires, en las nubes, entonces caerá el juicio de la gran tribulación. Hay gente que no lo cree. Bueno, entonces ¿para qué sirve la santidad? Porque dice en Apocalipsis que aquellos hombres habían salido de la gran tribulación. Entonces quiere decir que sí, va a haber gran tribulación en aquellos que no se arrepintieron, que no lavaron sus vestiduras. Aquellos que creen que no es importante poner en orden su vida, aquellos que creen que es importante no arrepentirse del pecado, apartarse y alejarse de todo lo que desagrada a Dios. Y lo más interesante, queridos hermanos, que la palabra, cuando acá dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, la palabra procedan en el griego significa joreo. Y esta palabra joreo significa estar en dar un espacio, significa hallar cabida, significa, hermano, proceder, sostener, significa haber un lugar. Lo que está diciendo aquí mi Señor, hermano, es que dice estar en dar un espacio. Procedan al arrepentimiento. ¿Por qué la gente no procede al arrepentimiento? Porque la gente no procede a un cambio en su vida. Porque en veces todos los días cuando se levantan no es Dios en su vida. No ponen a Dios en primer lugar. Hermano, porque no tienen un tiempo para Él. No tienen tiempo. Dice que la palabra procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no procedieron al arrepentimiento? Porque no tenían un momento para el Señor. Procedan significa dar un espacio, dar un tiempo a Él. La gente no va a arrepentirse, va a cambiar su corazón porque no tiene un tiempo, no tiene un minuto, no tiene un segundo, no tiene tiempo para Dios. Quisieran que las cosas fueran diferentes. Por eso dice que no se arrepintieron. Porque hoy la gente no tienen tiempo para buscar a Dios, no tienen tiempo para ir a la iglesia. Porque ¿saben por qué? Porque le robaron el tiempo a Dios. Por eso dice en Malaquías, ¿podrá el hombre robarle a Dios? No es que usted cuando lee la palabra diezmo, no solamente significa, hermano, significa dinero, sino la palabra diezmo también significa ofrenda, significa promesa. También significa juramento. Entonces eso quiere decir, por eso aquel hombre que se fue a la cruz, se fue porque no diezmaba, no. Se fue porque fue a cumplir promesas. Se fue a cumplir, hermano, porque a las cosas de Dios no van a ir porque la gente, hermano, hay gente que no le cumplió a Dios en su vida. Vive su vida como quiere, anda con su vida como quiere. Hay gente que dice que hasta que procedan al arrepentimiento, hasta procedan que dice hallar cabida. Por eso mi Señor Jesús les dijo en Juan 8:36, dijo: así que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, ¿qué dice acá? Hasta procedan, hasta que la palabra de Dios entre en su vida, ustedes no van a proceder al arrepentimiento. Y acá dice también, y hasta que ustedes no le den un tiempo a Dios, un espacio a Dios en su vida, ustedes no van a proceder al arrepentimiento. No tienen tiempo para Dios, ni tienen tiempo para escuchar la palabra, no tienen tiempo para obedecer la palabra, no tienen tiempo para buscar a Dios, no tienen un momento de oración, no tienen un momento para congregarse. ¿Por qué razón? ¿Por qué no hubo arrepentimiento sabiendo que Cristo viene, hermano? Porque no tienen tiempo para Él. Si usted da cuenta aquí, dar un tiempo significa, o dar un espacio, es un tiempo. Pero acá también cuando habla de hallar cabida, está hablando de la bendita palabra. No tenían tiempo para la palabra, no tenían un tiempo para el Señor. No procedieron al arrepentimiento. Por eso, ¿qué es lo que están haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que pasa con la gente que no tiene un tiempo para Dios? ¿Qué le pasa con la gente que no ama la palabra? Que la palabra no haya cabida. Por eso dice: no haya cabida en vosotros. Yo les hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros decís:
decís lo que habéis oído acerca del Padre? Respondieron y dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de fe. Ustedes no son hijos de Dios porque procuran matarme. Quieren quitar de su vida. ¿A cuánto les gustaría? ¿A cuánta gente le gustaría no escuchar la palabra? ¿A cuánta gente le gustaría que no existieran los cultos? Que solamente fuera por creer. Por eso la persona que cree, solamente cree en el Señor, miren, cree que ya obedece a la palabra, cree que ya fue a los cultos, cree que ya se congregó. Él no, en su corazón piensa que Dios, el estar que piensa que Dios está en su corazón, no necesita congregarse, no necesita la palabra, porque él se basa toda su vida en que yo creo, es que yo pienso, es que así debería de ser, y eso no es. Por eso cuando venga el tiempo de la muerte, se van a dar cuenta de que no era así. Querido hermano, querido pueblo de Dios, querido amigo, necesitas un tiempo para Dios. Necesitas un momento. Detén tu vida en un momento y reflexiona y recapacita que tú necesitas un momento para Dios. Tú necesitas un momento con Cristo. Te están pasando muchas cosas. Tienes muchos problemas, porque acá dice: ¿quién nos va a separar? Estás pasando por tribulaciones, angustia, hambre, situaciones, necesidades. Es porque tú necesitas a Cristo en tu vida. Es porque tú, hermano, no tienes tiempo para Dios. No tienes un momento para la palabra, para escucharla. ¿Por qué? Porque tú necesitas a Cristo en tu vida. Por eso dice, para él que estaba esperando que procedan, dice, que procedan hacia un espacio, hacia Dios, que procedan a creerle a la palabra. Entonces iba a suceder el arrebatamiento, el arrepentimiento. Hoy un tiempo que le des a Dios, un momento que le dediques a Dios en la palabra, en la obediencia, puede salvarte la vida. Porque dice que el tiempo que le dedicamos a Dios hace que el hombre proceda al arrepentimiento. Un momento que le dedicamos a la palabra, procede el hombre al arrepentimiento. Lo puede salvar. Ustedes no son hijos de Abraham, le dijo el Señor. Ustedes quieren matarme. Y luego ya dijeron ellos en el 42, Jesús respondióles: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Pero yo, dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Y luego le pregunta y le dice: ¿por qué ustedes no entienden mi palabra? ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Le digo: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira que mi Señor le dijo: no todos los hombres son hijos de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios. Jesús le dijo: ustedes son hijos de vuestro padre Abraham, pero ustedes hijos de vuestro padre el diablo. También les digo: ustedes son allí quienes son cabritos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Quiere decir que no todos van a entrar al reino de Dios. No todos van a ir al reino de Dios, porque se van a ir al lago de fuego, al infierno. Y no es porque Dios no quiera, sino porque ellos no quisieron arrepentirse. Vemos lo que pasó en la Torre Sinoé. Murieron sin Cristo. Fueron al infierno. Otros no entraron al reino. ¿Por qué me dice Señor, Señor, si no háganlo y no hicieron lo que yo les pedí? Hacedores de maldad. No todos son de Dios. No todas las personas son de Dios. No todas las personas aman a Dios. Él solo amará a quienes lo amen a Él, los que se arrepientan de sus pecados. Porque Él amó, Él murió por aquellos que iban a creer en Él. Él murió por aquellos que iban a confesar su nombre. Él murió por aquellos que iban a proceder, hermano, a darle un tiempo al Señor. Por eso también la palabra procedan significa aceptar, los que reciban a Jesucristo en su vida. Por ellos
Por ellos, hermano, él iba a recibirlos, vaya. Por eso es importante que entendamos que Él les dijo, no todos. Es que todos Dios nos ama, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no. Jesús dijo que no. La palabra dijo que no. No todos. Si no proceden al arrepentimiento. Y no proceden, hermano, a darle un tiempo a Dios. A darle un tiempo. ¿Desde cuando no se congregan? ¿Saben qué es lo que pasa con esto? Aquí dice que le quitaron tiempo y le quitaron la palabra. La ley y el tiempo. La ley y el tiempo. Por eso tenga mucho cuidado de no quitarle dos cosas a Dios en tu vida. El tiempo que le corresponde a Dios, y no vayas a quitar la palabra de Dios en tu vida, ni te la vayas a acomodar a tu manera, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. El Señor le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque no obedecen la palabra, porque no hacen lo que yo les digo, porque quieren acabarme. Mucha gente le dio a Dios, dicen Malaquías, que le dieron lo robado, le dieron lo cojo, le dieron lo enfermo, le dieron lo dañado, le dieron menosprecio, le dieron burlas, críticas, le dieron el sin ganas, el sin fuerza. ¿Por qué a Dios siempre todo el tiempo le van a llorar? Me pasa esto y esto y esto y eso. ¿Por qué no le lloran en su trabajo? ¿Por qué no le lloran cuando están en los vicios, cuando están haciendo lo malo? ¿Por qué no lloran ahí? ¿Saben por qué? Porque a Dios siempre le dan lo malo. La gente llega sin ánimo, la gente no se goza de tener a un Dios Padre Todopoderoso, a un Cristo que nos redimió con su sangre preciosa y nos perdonó. La gente hoy no es agradecida con Él. La gente hoy, hermanos, siempre vive quejándose de todas las cosas que le pasan delante de Él. Pero viven riéndose con el mundo, viven amando al mundo, viven disfrutando hasta el pecado. Se ríen más ahí que constar, hermano, que tener un corazón contrito y humillado para el Señor. Le dan lo peor. Le dan lo peor. Y déjeme decirle que Él no comparte su gloria, porque hay gente que se cree más importantes que Dios. Lo demostraron con sus actitudes y las tomas de decisiones. Quieren presentarse delante de Dios demandando la gloria de Dios que le corresponde. Que ellos gente sea tratada como un Dios, que sean tratados y compararse con mi Señor Jesús, para que la gente piense que tiene la razón. Por eso la gente, queridos hermanos, que no le da tiempo a Dios, que no tiene tiempo para la palabra, para escucharla, para obedecerla, se llenó de orgullo. Por eso en este tiempo, queridos hermanos, vean lo que pasó con Nabucodonosor. En el libro de Daniel 5:19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberdeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a su buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Oh, hermano, esto está interesante. Porque acá dice que hasta que su corazón se llenó de orgullo, él le daba la razón. Mira, hay cristianos, hay gente en la iglesia que sus amigos son adúlteros, que sus amigos son gente que odia el evangelio, que odia a los cristianos. Hermano, y hay cristianos que se ponen a platicar con ellos dándole la razón a ellos, Hasta se burlan de los otros cristianos que están haciendo lo correcto.
usted lee Salmo 50, versículos 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Y veías al ladrón y tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que yo soy como tú, pero te reprenderé y te pondré delante de tus ojos. Entender a esto ahora los que olvidáis de Dios, esto los que os olvidan de Dios. Dice, no sea que yo los pedase y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Si ordenaras tu camino, si poneras en orden y dejes de en orden tu vida, dejes de andar con gente, hermano, porque el hombre que anda con gente así, es porque son así igual que ellos. Dice, contra tu hermano, contra los hermanos de Cristo, ponías infamia, te sentabas a hablar de ellos. Son más amigos de la gente mala, la gente, hermano, del mundo. Por eso el Señor dijo que quien se haga amigo del mundo, de las personas que no son de Cristo, se constituye enemigo de Dios, porque se sentaron a hablar de la iglesia, se sentaron a hablar de la doctrina y sacaron a Dios de sus conversaciones. ¿Se acuerda usted una vez de Pablo, que le dijo a Pedro, que lo reprendió? Hubo un pleito grande ahí cuando le dijo, mira, tú Pedro, tú cuando estás con los judíos te comportas como los judíos, cuando estás con los gentiles te comportas como los gentiles. Le dijeron, eres un hipócrita, Pedro. ¿Cuánta gente no es hipócrita? ¿Cuánta gente no es hipócrita? Esto es muy delicado. Se ensoberdeció su corazón y su espíritu se llenó de orgullo. Y dijo el Señor, mira, yo te quito de tu trono. Yo te quito de esa posición que tienes tú. Una posición que tenía delante de Dios, y lo despojó de su gloria. Dice, hasta que reconozcas que Dios tiene dominio sobre los reinos de los hombres y que pone sobre él al que él quiere. ¿Sabe qué es lo que está diciendo, hermano? Mire, la gente dice, todos somos hijos de Dios. La gente dice, Dios nos ama a todos. La gente dice, Cristo murió por todos. No, Cristo no murió por todos. Cristo no murió por todos. Cristo murió por los que iban a creer. Cristo murió por los que van a creer en Él. Pero no todos van a creer en Él. No todos van a creer en Él. No toda la humanidad va a ser salvo. Porque le digo, hasta que reconozca que es Dios quien es el que salva a quien Él quiere. Hasta que reconozcas que Dios es el que salva a quien Él quiere, y no piense el hombre que Dios va a salvar simplemente por creer en Dios. Dios no va a salvar a la gente por creer en Él, sino porque Él va a salvar a quien Él quiere. Juan 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice no todo aquel que cree, dice para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No creen, pero van a llegar a creer, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Y las personas mundo significan los que no conocen a Dios. Eso significa mundo. Los que no conocen a Dios lo van a llegar a conocer. Pero hay quienes no quieren conocer a Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí ya vemos ya una separación, que unos van a creer y otros no van a creer. Cristo no murió por todos. Cristo murió por los que iban a creer en Él. Cristo murió por los que iban a aceptarlo a Él como su Salvador. Vean lo que dice,
porque no ha creído en en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pues el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué digo aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Que ellos vinieron a Dios, ellos vinieron a Cristo. Cristo no vino a los hombres, Cristo vino a morir en la cruz, vino al mundo, pero no vino a los hombres, vino a lo suyo. Dice que a lo suyo vino y los suyos no recibieron. ¿Qué fue lo que no recibieron de Él? El sacrificio de la cruz para que sean salvos. Mucha gente sabe que Cristo vino a este mundo, pero no entiende por qué vino al mundo. Hermano, no creen en la cruz, no creen en el mensaje de la cruz, no creen en el sacrificio de la cruz, no creen en el perdón de la cruz, porque no tienen tiempo, porque no tienen tiempo ni para buscarle, no tienen tiempo para la palabra, no tienen tiempo. Una característica de una persona que no es salva, que se va a perder, es que no haya cabida la palabra. Dice que no haya cabida la palabra en su corazón, no haya cabida el tiempo para Dios. No hay un tiempo para Dios, no tienen tiempo para Él. La palabra de Dios no les hace ninguna. Hermano, esa es una característica, que alguien está fuera. Por eso dice, hermano, que no vinieron a la luz, no quieren venir a Cristo. Por eso en el libro de Juan dijo el Señor, ¿verdad? Que, hermano, leen las escrituras pero no vienen a Cristo. Y dice, le dice al Belsasar, y tú, regresamos a Daniel, le dice, y tú, hijo de Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sabiendo todo esto, tú no humillaste tu corazón. ¿Cuánta gente sabe que Dios salva? Pero la gente lo que no sabe es que Él salva al que Él quiere. ¿Cuánta gente sabe que Dios salva? Pero lo que no sabe, que Él salva al quien Él quiere. La Escritura dice que no es para todos la fe. Dice en Santiago 2:17. Dice que no es para todos la fe. Dice en 2 Tesalonicenses 3:1. Y no son para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. 1. No es para todos la misericordia. Romanos 9:15. Pues a Moisés digo, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, me compadeceré de quien yo me compadezca. No hay misericordia para muchos. No hay misericordia para aquellos que Dios un día tuvo paciencia con ellos para que se arrepintieran, para que fueran salvos. Pero dice aquí que resistieron a la verdad, endurecieron su corazón, altercaron con Dios. Hermano, porque a cada Dios los llamaba, tenía paciencia, y ellos no se arrepintieron. Si el Señor te llama hoy, arrepiéntete, pon en orden tu vida. No es cosa que luego cuando quieras arrepentirte, Él ya no quiera. Él ya no quiera. Por eso dice, hermano, que ¿qué es lo que pasó aquí? Que mucha creyente dice aquí en el libro de Daniel 7:17, dice, hermano, estos 4 grandes bestias, 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino del siglo eternamente y para siempre, como lo tenía Nabucodonosor. Tenía el reino. Hermano, poseía, dice, la buen visto de Dios. Tenía un trono, tenía un reino. De todos los reinos de toda la tierra devorará y trillará, dice, despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual era diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará.
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en manos hasta tiempos y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Mire, ¿qué estamos viviendo tiempos? El tiempo de las bestias. Por eso el último rey o la última bestia impondrá su marca. Pero hay una bestia hoy. Hay una bestia hoy. Una bestia que está arrasando con todos, contra reyes, hermano, contra gente que se cree segura de su trono, se cree seguro de su salvación, que se cree seguro de lo que está haciendo. Pero no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo porque la palabra no haya cabida en su vida. No haya para obedecerla en su vida. No tengo tiempo para obedecer la palabra, no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para nada. No procedieron al arrepentimiento porque no había tiempo para Dios, no haya cabida en su vida. Jesús le dijo, si no haya cabida mi palabra en tu vida, es porque eres hijo del diablo, le dijo. Entonces, ¿qué es lo que pensaron hacer ellos? Las personas que se creen que no tienen tiempo para Dios, no tienen un momento para escuchar la palabra, no tienen un tiempo para congregarse, no tienen tiempo para obedecerla, no tienen tiempo, un momento, un segundo. ¿Sabe qué es lo que dice aquí de la cuarta bestia? La cuarta bestia lo que dice que van a tratar de cambiar las leyes de Dios, y van a tratar de cambiar el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que está buscando mucho cristiano hoy? Mucha gente está buscando en el mundo, hermano, es acomodar la palabra de Dios a su estilo de vida, como lo hizo Nabucodonosor. Quiso cambiar las leyes de Dios, el tiempo de Dios, a su forma. Pero ellos no acomodaron su vida a la vida de Cristo. La cuarta bestia es una religión, una falsa religión, un falso cristiano, una falsa iglesia que acomoda, el hombre que acomoda el tiempo de Dios, la palabra de Dios a su manera y a su tiempo. ¿Cuánta gente quisiera, hermano, que haya un evangelio que se adapte a su manera, a su tiempo, a su vida diaria? ¿Cuántas personas desearían que los días de cultos no fueran los domingos? ¿Cuántas personas desearían que no fueran los domingos? Que no fueran sus días. ¿Se da cuenta que esos días cuando más faltan? ¿Cuánta gente desearía que sea otro día, en otro horario más cómodo? Dice que van a intentar cambiar los días de cultos. Van a tratar de cambiar la ley de Dios. Una ley que se acomode. Una ley que no sea tanta de exigencia. Un tiempo que se adapte a su horario, que la iglesia esté cerca, que los pastores sean tranquilos, que la iglesia sea como ellos quieran. Van a tratar de cambiar eso. No tienen tiempo para Dios. La Escritura dice que no es para todos el perdón de Dios. El perdón de Dios no es para todos. Es que Dios me va a perdonar si me arrepiento en el último momento. Es una mentira. La Escritura dice que si hoy en Hebreos, si escuchares hoy la voz de Dios, no endurezcas vuestros corazones como lo endurecieron vuestros padres en el desierto y perecieron. Si hoy te está hablando Dios para arrepentirte, ponerte a cuenta tu vida, es el tiempo de arrepentirte, o no vaya a ser cosa que después Él ya no quiera perdonarte, ya no quiera, hermano, que derramar sobre tu vida misericordia. Porque no es para todos el perdón. No perdonó los pecados de Caín, no perdonó los pecados de Judas, no perdonó el pecado de Saúl, no perdonó el pecado de Esaú, no perdonó el pecado del publicano, que se creía justo, se creía santo, mejor que los demás. Se fue reprobado a su casa.
Se fue humillado a su casa, dice en el libro de Lucas 18, versículo 10. No es para todo su amor, no a todo Dios ama. El Señor dijo en Juan 14, versículo 23. Jesús respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. No a todos él ama. La Escritura dice, Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan, los que me ponen en primer lugar. Éxodo 20, versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, y que no tomen mi nombre en Dios en vano. No a todos ama a él. No a todos ama. No a todos es su amor. No para todos es su amor. No para todos es su perdón. No para todos es su misericordia. No para todos es la fe. No para todos es el sacrificio de la cruz. No para todos es el reino. No para todos, queridos hermanos, es su paciencia. No de todos Dios se agrada. Dice en 1 Corintios 10, versículo 3, mas de todos ellos, más de alguno de ellos Dios no se agradó. No se agradó de ellos. Cometieron fornicaciones, murmuraron, se volvieron idólatras, hermanos, tentaban al Señor, eran avariciosos. De la gente avariciosa a la gente, hermano, dice que codiciosa, idólatra, fornicaria, los gente que andan tentando al Señor, los que andan murmurando, los que andan en chisme, los que andan destruyendo la vida de los demás. Dice que de esas personas Dios no sabe. Es que Dios se agrada de todos. Mira, hermano, hasta la forma de hablar, hay gente que Dios no le agrada. Dice que murieron, ellos también murieron. Hay gente que va a morir por chismosa, por destruir la vida de otros, por muradora, por meterse en la vida de otros, va a morir. 1 Corintios 10 te dice que de Dios no se agradó de su forma de ser de ellos. Ciertamente Él ofrece vida, Él ofrece perdón, Él ofrece misericordia, Él ofrece su amor a cambio de arrepentimiento. No vayas a tratar de cambiar la ley de Dios, no vayas a tratar de cambiar el tiempo. Si tú no le das el tiempo a Dios, ¿a quién se lo estás dando? ¿A quién le diste ese tiempo, esos días de culto que te debiste haber congregado? ¿A quién Dios se lo diste? La obediencia a la palabra, ¿a quién se la estás dando? El arrepentimiento, hay gente que no. ¿Por qué Dios le quitó a Nabucodonosor? Dice que lo halló falto, le quitó el reino, le quitó todo porque se volvió orgulloso. Dice porque él sabía todo esto, qué es lo que Dios sabe, qué es lo que Nabucodonosor sabía. El Señor se lo dijo: tú sabías todo esto, tú sabías, hijo, tú de Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Cuánta gente sabe que Dios salva? Pero lo que no sabe es que Él salva al quien Él quiere. ¿Cuánta gente sabe que Dios ama, pero no sabe que no a todo Dios ama? ¿Cuánta sabe gente que Dios es misericordioso, pero que no sabe que no es para todos la misericordia? ¿Cuántos saben que la gente Dios perdona, pero cuántos no saben que no es para todos el perdón, que no es todo para todos el arrepentimiento, que no es para todos el amor de Dios, que no de todos Dios se agrada? ¿Saben por qué? Porque no tenían tiempo para Dios. No amaban la palabra, no amaban la obediencia, no amaban, dice esta acá, Proseba, no le dieron un espacio, no le daban un momento. El día del Señor se iban a otro lado. Su tiempo del Señor, no tienen tiempo para orar, hermano. No tienen tiempo para buscar a Dios. No haya cabida, no tengo tiempo para Dios, no tengo ni para escuchar ni para ir. Pero Dios me agrada, pero Dios me ama, pero Dios me quiere, pero Dios esto, y gracias Dios.
Hay quienes Dios ayuda así de momento. Hay quienes Dios no abandona así del momento. Hay quienes Dios hace el milagro al momento, pero es a quien Él quiso algo halló agradable. Pero hay quienes las personas Dios no le agradan. ¿Dónde empezó el problema? En que no tienen tiempo para. Se volvieron orgullosos, se volvieron altivos. Mire lo que el Señor le dijo a Belsasar. Le dijo: mira, Belsasar, y su hijo Belsasar, ¿no has humillado su corazón sabiendo todo esto? ¿Sabías que Dios es grande en misericordia? Pero se te olvidó que no es para todos la misericordia. Sabiendo de que Dios ha prometido la vida, pero no es para todos la vida. Dios prometió bendecirnos, pero no es para todos la bendición. Dios prometió su reino, pero no es para todos el reino. Dios dijo que estaríamos con Él en el arrebatamiento, pero no es para todos el arrebatamiento. Dios prometió librarnos de la gran tribulación, pero no es para todos la gran tribulación. Dios prometió de estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero no es para todos. Solo aquellos que procedan al arrepentimiento, aquellos hermanos que tengan tiempo, que traiga cabida, que haya obediencia. Dios prometió que los hombres, el infierno no fue hecho para los hombres, fue hecho para el Satanás, el diablo, sus demonios. Pero ¿cuánta gente va a querer estar ahí? ¿Cuánta gente prefiere la muerte que la vida? ¿Cuánta gente prefiere el pecado que la santidad? No es para todos. El Señor se lo había dicho a Nabucodonosor: tú sabías esto. Tú lo sabías. Sabiendo todo esto, que sabías que Dios salva. Sabías que Dios sabías que Dios, hermano, dice: el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que Él le place. Tú sabías que Él a quien le place lo bendice, a quien le place lo ayuda, a quien le place lo salva, a quien le place lo sana, a quien le place lo liberta, a quien le place tiene misericordia, a quien le place lo perdona, a quien le place lo salva, a quien le place lo libra, a quien le place lo ayuda, lo levanta, a quien le plazca. Qué rico es hallar gracia y misericordia delante de Dios. Qué rico es tener la paciencia de Dios. Qué rico es tener, hermano, hallar gracia delante de Él. Por eso dile: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, ten misericordia de mi vida. Perdona mis pecados. Díselo, hermano. Oh bendito Dios. Dile: Señor, si he hallado gracia delante de ti. Si me amas, Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Señor, habla con Él, hermano. Habla con Él. Dice: tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero su corazón se llenó de orgullo, de altivez, de arrogancia. Discutieron con Dios. La gente sabe mucho de Dios, pero no sabe el proceder de Dios. Dios salva, pero no a todos salva. Le dijo el Señor a Nabucodonosor: tú lo sabías. Ven a los pies de Cristo, hermano. Todo el problema empieza cuando la gente no haya cabida la palabra de Dios en su corazón y no tienen tiempo para Dios. Cuando esa actitud hay en el corazón de Dios, no esperes lo bueno. No esperes que te vaya bien, porque no es para todos.
lo bueno de Dios. No es para todos el sacrificio de la cruz, sino para empezar en aquellos que iban a creer en Él, en aquellos que iban a aceptar a Jesús como su Salvador, aquellos que se iban a arrepentir de sus pecados, aquellos que decidieron seguir a Cristo. Que Dios te bendiga, sigue a Cristo, vuelve a casa, ponte a cuentas. Que la bendición de Dios, el milagro recaiga sobre tu vida. Que Dios te guarde, queridos hermanos. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida. Hay tiempo, hermanos. Si tienes en tu corazón la necesidad del Cristo, ven a Él. Ven a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Tiene el tiempo del Señor y verás cómo Dios te cambia la vida. Que Dios te guarde. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que esta mañana nos visitaron, nos están mirando ahí atrás. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hermano, procede al arrepentimiento. Procede a buscar a Dios con todo tu corazón, con todo. Entiende de que Dios salva, pero no es para todos. Son para aquellos que deciden realmente darle a Dios su tiempo, y no te acomodes la palabra de Dios a tu manera. No te acomodes el tiempo a Dios a tu manera. Ni andes buscando una iglesia que se acomode a ti, sino que se acomode a la palabra, que se acomode al Espíritu. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, y nos vemos mañana. Ayúdenos a compartir y darle me gusta a la página para que, hermano, ayúdenos a evangelizar la bendita palabra. Bendiciones, hermanos.